De 1975 a 1979, el régimen de los Jemeres Rojos se consolidó como una de las dictaduras más brutales en la historia de la humanidad. El terror que vivió el pueblo de Camboya fue realmente estremecedor. Quizá hayas oído de Salotsar, conocido como Pol Pot, líder de los Jemeres Rojos. Tal vez conozcas sus campos de exterminio, pero es una parte de la historia que casi no se enseña. En el video de hoy te presentaremos algunos de los crímenes y motivaciones de los Jemeres Rojos. El régimen inició en los 60 como ejército rebelde para derrocar al príncipe de Camboya. Los Jemeres Rojos tuvieron poco éxito, aunque esto cambió después de un golpe militar en el que el príncipe fue derrocado. El príncipe y los Jemeres Rojos se aliaron para recuperar Camboya del gobierno militar apoyado por Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, el conflicto entre países apoyados por Estados Unidos y comunistas ocurrió en naciones en desarrollo con la Guerra de Vietnam cerca. Estados Unidos realizó devastadores bombardeos en Camboya. Esto resultó en 150,000 civiles camboyanos muertos. Antes del ascenso de los Jemeres Rojos, la población ansiaba el fin del conflicto, la reactivación económica y recuperar cierta estabilidad. Muchos se unieron en masa a los Jemeres Rojos en el noreste rural, donde tenían más seguidores. No profundizaremos en el ascenso de los Jemeres Rojos en este video. Cabe destacar que los Jemeres Rojos vencieron a la República Khmer apoyada por Estados Unidos en una guerra civil sangrienta. La guerra acabó cuando los Jemeres Rojos tomaron Phnom Penh el 17 de abril de 1975. Para entender lo que el régimen buscaba lograr, primero debemos analizar los ideales políticos e ideológicos de Pol Pot. Desde su época de estudios en París, Pol Pot había leído mucho sobre el marxismo, inspirándose especialmente en la Revolución Rusa y el surgimiento de la Unión Soviética. Durante su tiempo trabajando en las zonas rurales de Camboya, Pol Pot desarrolló un gran respeto por los trabajadores agrícolas. Él los veía como el pináculo de lo que la vida podía ser, una vida pacífica, libre de intervención extranjera y completamente autosuficiente. Según Pol Pot, toda utopía debía basarse en este modo de vida. Esto, junto con su creencia de que los deseos y necesidades individuales eran irrelevantes frente a las del colectivo. Solo importaban las necesidades del Estado. Un tema recurrente en este video es el desprecio total por la persona como individuo. La única lealtad de uno no era hacia su familia, su religión o incluso su propio hijo, sino que tu única lealtad era hacia el Estado conocido como el Angkar. Tras tomar la capital, el régimen impuso rápidamente su visión a los ciudadanos cansados de la guerra. Poco después de tomar Phnom Penh, comenzó la brutalidad asociada con los Jemeres Rojos. El nuevo gobierno ordenó a la mayoría de los que vivían en las grandes ciudades que abandonaran sus hogares, sus pertenencias y sus vidas anteriores. Se confiscaron todas las posesiones y propiedades privadas, quedando bajo control estatal. Con el pretexto de un bombardeo estadounidense, los ciudadanos de Phnom Penh fueron obligados a dejar la ciudad. A quienes desobedecían, los sacaban a punta de pistola o los golpeaban hasta morir. Solo se permitió quedarse a quienes operaban infraestructuras esenciales como estaciones de electricidad y agua. Cualquier funcionario, policía, soldado o líder religioso fue asesinado cuando la ciudad fue tomada. Esto normalmente se llevaba a cabo con traumatismo contundente en la parte trasera de la cabeza. Las balas eran un lujo que el régimen no podía desperdiciar. Millones de hombres, mujeres y niños fueron obligados a ir a zonas rurales para empezar nuevas vidas, en granjas colectivizadas o en proyectos de infraestructura masivos, generalmente sistemas de irrigación para las granjas colectivizadas. Niños, ancianos y personas con discapacidad que no seguían el ritmo eran ejecutados. Muchos miles murieron en estas marchas por agotamiento, falta de comida y agua,
o fueron asesinados por sus escoltas por supuestas transgresiones contra el nuevo orden. La vida en estas granjas o proyectos era sumamente brutal. El nuevo régimen calculó que la producción de arroz debía triplicarse a 3 toneladas de arroz por hectárea. Esta era una meta ridícula y que nunca se iba a lograr, especialmente por personas que nunca antes habían trabajado en el campo. Sobreviviendo con solo 250 gramos de arroz diarios, la población moría de hambre mientras intentaban crear un estado autosuficiente. Tan Kim fue trabajadora forzada en una granja colectiva. En 1974 se casó con un policía. Originalmente, los llevaron para talar árboles antes de que un grupo de trabajadores fuera dividido entre los que habían luchado contra los Jemeres Rojos y los que no. Su esposo fue llevado y nunca volvió a verse. Tan Kim fue llevada unos días después a un centro de exterminio donde le dijeron que se reuniría con su esposo, quien ya había sido asesinado. Después de una exhibición de propaganda, las mujeres fueron separadas y cada una fue llevada a un campo por un soldado. El soldado que la vigilaba admitió que la iban a matar. Todo el tiempo escuchaba a los otros soldados golpeando y abusando de las mujeres. El guardia de Tan Kim no le hizo daño, pero 3 de los otros soldados sí lo hicieron. Trágicamente, tuvo el mismo destino que las mujeres que escuchó. La dejaron desnuda y sangrando. Los soldados solo se forzaban a aquellas personas condenadas a muerte para asegurarse de que nadie pudiera denunciar a los guardias por el crimen. La pena por abuso sexual en el régimen era la muerte. Tan Kim recuerda ver personas asesinadas y enterradas una a una. Un asesinato particularmente gráfico, recuerda ella, es el de una mujer embarazada. A la mujer le cortaron el abdomen y le arrancaron el feto. Tan Kim escapó mientras la vigilaba su primer guardia, quien estaba solo con ella. Ella logró esconderse hasta el cuello en un pantano, mientras los soldados que la habían atacado la buscaban durante toda la noche. Al regresar a su aldea, logró esconderse con su familia, quienes pudieron conseguirle trabajo en una granja colectiva cercana. Por temor a ser reconocida por los soldados que la buscaban, cambió su nombre, ocultó su rostro y trabajó hasta tarde. El régimen, siempre paranoico, encarceló a cientos de miles de personas, muchos de ellos miembros del partido, sospechosos de alguna manera de trabajar para destruir la utopía que se estaba creando, sin fundamento ni pruebas. Las familias fueron purgadas y capturadas en masa. La más infame de estas prisiones fue S-21, ubicada en un antiguo complejo escolar. Más del 99% de sus prisioneros murieron. De 20.000 prisioneros, solo 7 fueron liberados cuando los soldados vietnamitas descubrieron los horrores ocurridos. Después del vaciamiento de Phnom Penh, la escuela se adaptó con pequeñas celdas para retener a los enemigos del Estado. Al llegar, tomaban fotos, algunas de madres con sus bebés encadenados a varillas de hierro, a menudo varios en la misma varilla. Cada aspecto del día estaba controlado. Se daban golpizas por beber agua, por dormir, comer o hablar sin permiso. Cuando se les permitía comer, era una cucharada de arroz aguado o sopa hecha de hojas. Cuando se les permitía dormir, era en pisos fríos, sin cobijas. Solo podían hablar durante interrogatorios, ahogamiento simulado, mutilación o descargas eléctricas. No sorprende que lograran confesiones de crímenes inexistentes. Los miembros eran interrogados y acusados de colaborar con la CIA. Tras horas de tortura insoportable, los prisioneros confesaban solo para acabar con el dolor. Aunque quizá ni conocían a la CIA, también era obligatorio que se nombraran a los cómplices como parte de la confesión, quienes a su vez serían llevados. Si quieres saber más sobre la prisión S-21, habrá un enlace al video en la descripción. Quienes eran vistos como criminales por el Estado solían acabar en los infames campos de exterminio. Las víctimas, vendadas y esposadas, eran llevadas en camión a las fosas ya excavadas. No se podían desperdiciar balas,
así que los prisioneros eran asesinados con azadones de bambú afilados o armas improvisadas. En los campos de exterminio de Chungek, los bebés eran asesinados golpeándolos contra un árbol y luego arrojados a fosas. La lógica de los Jemeres Rojos dictaba que si alguien era culpable de un crimen contra el Estado, su familia también debía ser ejecutada, para evitar cualquier represalia en el futuro. Hasta ahora se han hallado más de 19.000 fosas comunes y seguramente faltan más por descubrir. El nuevo régimen también apuntó a minorías religiosas y étnicas. Cristianos y budistas fueron asesinados en masa, pero el grupo principal objetivo fue el de los musulmanes Cham. Unas 500.000 personas, el 70% de los Cham, fueron masacradas porque el régimen creía que la población rural era el origen de la existencia. Quien fuera visto como opuesto a ese grupo debía ser asesinado. En Camboya, maestros, abogados y doctores fueron brutalmente masacrados. Todo lo que hemos discutido hoy es realmente horrible, pero hay otro nivel de depravación. Una cantidad asombrosa de soldados y guardias de los Jemeres Rojos apenas eran adolescentes. Guardias de solo 15 años estaban apostados en S-21. Participando en la tortura y el asesinato, el régimen rápidamente se fragmentó y desalentó la vida familiar, llevando a los niños al aparato estatal e indoctrinándolos. Grupos de niños de tan solo 8 años eran llevados a vivir con funcionarios del partido para aprender lo que se esperaba del miembro perfecto de su nueva sociedad. Se estima que decenas de miles de niños de no más de 15 años formaban parte del ejército de los Jemeres Rojos, trabajando en las prisiones y participando en los horrores descritos. En solo 4 años, los Jemeres Rojos causaron la muerte de entre 2.5 y 3 millones de personas. Esto equivalía al 20-25% de la población que murió como resultado de sus acciones. Muchos de los líderes de los Jemeres Rojos escaparon de la justicia internacional durante décadas, y Pol Pot murió bajo arresto domiciliario esperando juicio. Falleció en 1998 a la edad de 72 años. Los Jemeres Rojos existieron oficialmente hasta 1999 y tuvieron un asiento en la ONU hasta 1993. No podemos olvidar que la historia de los Jemeres Rojos muestra las consecuencias de deshumanizar a otros y a uno mismo. Pol Pot no quería que todos tuvieran el mismo valor, sino que fueran igual de insignificantes. La frase de la época era: perdonarte no beneficia, destruirte no perjudica. Ejemplo sombrío de mentalidad. Algunos dirían que la individualidad es esencial para la naturaleza humana. El caso de Camboya, con Pol Pot, nos enseña a no olvidar el costo de perder la individualidad. Si quieres saber más sobre la historia de Camboya, te recomiendo visitar los sitios web y YouTube del Centro de Documentación de Camboya. Es fundamental escuchar a los sobrevivientes de estos periodos históricos y apoyar a quienes recopilan sus testimonios para las próximas generaciones.